Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, en conjunto con la empresa Morera Ecuador. Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniería Agropecuaria. Autor: Diego Armando Puzdá Montenegro. Pablo Roberto Canelo Chamorro. Director: Ingeniero Germán Terán, Ibarra, Ecuador. Presentan respuesta agronómica en la aplicación de fosfito potásico en 3 variedades de papa, Solanum tuberosum, para el control de tizón tardío en Santa Marta de Cuba, provincia del Carchi, que tiene como objetivo buscar la mejor alternativa para el control de tizón tardío para una producción más sana y libre de fungicidas convencionales. El tizón tardío de la papa causado por el Phytophthora infestans, Mont de Bari, es una de las enfermedades más devastadoras de la papa a nivel mundial. En 1845 causó en Irlanda la destrucción total de los campos de papa, que eran la principal fuente alimenticia de ese país. Hoy en día se emplea gran cantidad de agroquímicos, en especial fungicidas, para controlar el tizón tardío en el cultivo de papa, Solanum tuberosum L. Por esto, se ha visto la necesidad de encontrar nuevas formas de control para tener una agricultura sustentable y así no atentar contra la economía del agricultor ni la salud ambiental. La papa ha sido desde hace mucho tiempo un cultivo de alta prioridad en el Ecuador, por lo que ocupa un lugar trascendental en la alimentación humana. Sus tubérculos son parte de la dieta de millones de personas a nivel mundial. Contienen 80% de agua y la materia seca constituida por carbohidratos, proteínas, celulosa, minerales, vitaminas A y C y complejo B, que proporcionan una dieta balanceada. En el actual entorno productivo, donde es urgente avanzar hacia una agricultura más productiva y sustentable, se ha visto necesario implementar nuevas tecnologías. Esto es posible con la aplicación de elementos naturales llamados fosfitos. Los fosfitos, a más de mejorar la defensa natural de las plantas, actúan como un compuesto nutricional, mismos que ayudan a mejorar el rendimiento del cultivo y disminuyen los costos de producción. El objetivo general de la presente investigación fue evaluar la aplicación del fosfito potásico en 3 variedades de papa, Solanum tuberosum L, para el control de tizón tardío en Santa Marta de Cuba, provincia del Carchi. Además, se plantearon 4 objetivos con el fin de estudiar a fondo distintas variables, y estos son: demostrar el tipo de manejo que tiene el efecto más positivo sobre los rendimientos del cultivo, determinar el tratamiento que presenta la más baja severidad al ataque de tizón tardío, encontrar el tratamiento con el cual se lleguen a tener los más altos rendimientos, identificar la estrategia de control con la que se pudo lograr los mejores resultados en alternancia con la aplicación de fosfito potásico para controlar el tizón tardío. En este trabajo de investigación se planteó la siguiente hipótesis: ¿se puede controlar eficientemente el tizón tardío con el uso de fosfito potásico en las dosis y en las mezclas estratégicas con los fungicidas que se va a estudiar? Con las siguientes variables a evaluar se tiene variables agronómicas y variables de rendimiento. Variables agronómicas: vigor de la planta, altura de planta, severidad de tizón tardío. Variables de rendimiento: números de tubérculos por planta, rendimiento por planta y rendimiento total. Taxonomía: reino Plantae. División: Magnoliophyta. Clase: Magnoliopsida. Subclase: Asteridae. Orden: Solanales. Familia: Solaneaceae. Género: Solanum. Subgénero: Potatoe. Sección: Petota. Serie: Tuberosa. Especie: Solanum tuberosum. Nombre científico: Solanum tuberosum L. Raíces:
Son fibras ramificadas finas y largas y extendido más bien superficialmente, pudiendo penetrar hasta 0,8 metros de profundidad. Sus raíces, que son de carácter adventicio, se originan a partir de yemas subterráneas. La flor. Las flores nacen en racimos y por lo regular son terminales. Son pentámeras, es decir, poseen 5 pétalos, y sépalos que pueden ser de variados colores, pero comúnmente blanco, amarillo, rojo y púrpura. Las hojas son compuestas por 7 a 9 foliolos de forma lanceolada y se disponen en forma espiralada en tallos. Son bifaciales. Ambas epidermis están compuestas por células de paredes sinuosas. El fruto. El fruto de la papa es una baya pequeña y carnosa que contiene las semillas sexuales. Los tubérculos. Los tubérculos son tallos carnosos que se originan en el extremo del estolón y tienen yemas y ojos. Condiciones edafoclimáticas. Precipitación media anual de 978.7 mililitros por año, con una temperatura media anual de 12 grados centígrados, humedad relativa de 76% y un valor de heliofania de 1350. El suelo presenta una textura franca areno-arcillosa con una topografía casi plana, presentando alrededor de 1 a 2% de pendiente. Además, presenta un buen drenaje. El tizón tardío. El tizón tardío es sin duda la enfermedad que más seriamente afecta al cultivo de papa en el país y, por consiguiente, la de mayor riesgo. Generalmente, la enfermedad se presenta entre los 2.800 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. En condiciones favorables al tizón, un cultivo sin protección puede ser destruido en una semana o menos. Es por eso que tiene mayor peso en el costo de protección. Caracterización del área de estudio. El área de estudio se encuentra dentro del barrio San Vicente, parroquia Santa Marta de Cuba, cantón Tulcán, provincia del Carchi, situada a una altitud de 2.650 metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas X igual a 861.668 y Y igual a 1.070.692. Ubicación geográfica de la localidad. Diseño experimental. Se utilizó un DBCA con 15 tratamientos y 4 repeticiones con un arreglo factorial A por B, en donde el factor A son las variedades, en tanto que el factor B son las estrategias de control para tizón tardío. Unidad experimental. Estuvo constituida por 19,8 metros cuadrados, es decir, 4,4 metros por 4,5 metros. 5 surcos con una densidad de siembra de 0,3 metros entre plantas y 1,1 metros entre surcos. 14 plantas por surco y 70 plantas en los 5 surcos que corresponden a la parcela. Variables a evaluarse. Variables agronómicas. Vigor de la planta. Se evaluó a los 75 días después de la siembra, tomando en cuenta aspectos generales de la planta como sanidad, cobertura de suelo, altura de planta. Para calificar lo siguiente se utilizó: poco vigor, 1. Vigor medio, 2. Vigorosa, 3. Esta fue la escala que se utilizó para determinar la calificación en función al vigor de la planta. Altura de la planta. En la variable altura de la planta se evaluó a los 85 días después de la siembra. Se realizó desde el cuello hasta el ápice del tallo principal. Se tomaron 5 plantas al azar por surco y los resultados se expresaron en centímetros. Severidad de tizón tardío. Dentro de esta variable, para evaluar la resistencia de un determinado material genético
a este tipo de enfermedad, se utilizó el parámetro conocido como área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Este parámetro se calculó basándose en los porcentajes de área foliar afectada por el tizón tardío, los cuales fueron determinados en forma visual y registrados con el mismo intervalo. Se realizaron lecturas del porcentaje de estimación del área afectada del follaje, así como de los tallos desde el aparecimiento de la enfermedad hasta la madurez fisiológica de la planta. Variables de rendimiento. Números de tubérculos por planta. En cada unidad experimental se cosecharon 5 plantas al azar por surco y se determinó el número de tubérculos por planta. Rendimiento por planta. Se registró el peso de la producción total de los tubérculos de la unidad experimental y se dividió para el número de plantas cosechadas. Se expresó en kilogramos por plantas. La variable rendimiento total. Se procedió a pesar el total de tubérculos de cada unidad experimental de todos los tratamientos de las 4 repeticiones y luego se clasificó en 3 categorías. Papa comercial de primera, es decir, tubérculos mayores a 60 gramos. Papa comercial de segunda, tubérculos entre 31 gramos a 60 gramos. Y papa desecho, tubérculos menores a 30 gramos. Y se expresó en kilogramos por hectárea.